Hola Mar. Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien. Aquí grabando otra entrevista y hoy tenemos aquí a Mar Olmedo, que ahora te voy a hacer la típica pregunta que siempre digo con la que empiezo las entrevistas, que para mí es la más fácil y la más difícil a la vez, que es ¿quién es Mar Olmedo? Mm. Ay, es que ¿quién es? ¿Qué temazo? A ver, bueno, soy Mar Olmedo, que tampoco soy Mar, ¿no? Mi nombre es Mar Olmedo. Y bueno, pues soy una chica un poco inquieta, ¿no? Que le gusta pues aprender y sí, y sobre todo ir creciendo y evolucionando a lo largo del tiempo. Y como, bueno, sí, en mi tiempo habitual, por así decirlo, y en mi trabajo, pues me dedico como consultora financiera a ayudar a emprendedoras, que creo que ahí también, bueno, me enriquece mucho y hace también que yo crezca como persona, ¿no? Entonces creo que al final es eso, soy una persona como muy inquieta que trata de buscar y rodearse de un entorno que le haga siempre pues ir creciendo y evolucionando como persona, ¿no? Entonces creo que poco a poco, ¿no? Las piezas que se mueven en mi vida me van aportando ese crecimiento. Bueno, Ujú. pues muy bien. Es verdad que a veces cuando preguntas quién es tal persona, ¿no? Y ahora estamos súper como concienciados de no identificarnos con la profesión, no identificarnos con el personaje, pero al final las Claro. cosas creo que han de ser un poco más sencillas, que nos queremos complicar demasiado y al final es, pues soy una mujer que hago esto, me dedico a esto, me gano la vida con esto y me gusta esto y con eso vale y al Mm, final es lo que queremos saber un poco de las sí. personas, ¿no? Que también a veces queremos complicarnos demasiado y creo que la vida ha de ser como mucho más sencilla. Pero bueno, Omar, cuéntanos qué te ha Mm, llevado a ser la persona que eres ahora, o sea, un poco tu historia de vida, que dices que ahora te dedicas a ayudar a emprendedoras en el tema financiero, pues cuéntanos un poco cuál ha sido la historia, cómo ujú. llegaste a eso y un poco así, no Vale. puedo nos cuentes la vida, pero un Sí. poco, para ponerte en contexto. Sí, a ver, mira, yo, bueno, yo nací en una familia, ¿no? Bueno, soy la primera, tengo otro hermano más pequeño que yo, y en mi casa siempre nos han gustado mucho o sea, los cuatro somos de números, ¿vale? Ninguno de los cuatro somos de letras. Y creo que, bueno, pues ese entorno es el que me hizo, pues a mí un poco crecer, pues disfrutando de todo lo que son los números, las matemáticas. Y yo, bueno, siempre, ¿no? La asignatura de matemáticas era mi asignatura favorita, o Yo sea, también. yo me encantaba y me encanta. Y sí, ¿no? Entonces, yo recuerdo también de pequeña ir jugando con mis padres al juego de las matrículas, que decíamos nosotros, que nos lo inventábamos, pero era como hacer combinaciones de números, sumas, tal, ¿no? Y distintos juegos. Entonces, es eso, siempre me he movido como en un entorno mucho de números. Y bueno, las matemáticas me apasionaban. Entonces, yo recuerdo, ¿no? Una profesora, creo que tuve mucha suerte con mis profesores de matemáticas, yo creo que es uno de los motivos también, ¿no? Y gracias a ellas, porque fueron mujeres en ese caso, ¿no? Gracias a ellas, pues en parte soy la que soy, ¿no? Porque fueron las que me introdujeron más, pues, en ese disfrute de las matemáticas. Y, y nada, una de mis profesoras me dijo, Mar, ¿por qué no estudias matemáticas puras la carrera? Y yo dije, a ver, me gusta, pero tampoco para tanto. No nos flipemos, ¿no? Y dije, hostia, no, matemáticas puras no. Pero sí quería algo que estuviera relacionado con las matemáticas, ¿no? Y entonces, a raíz de ahí, es verdad que opté como cuando aplicas, ¿no? Cuando haces como las Sí, sí. distintas carreras a las que quieres entrar. La primera fue Administración y Dirección de Empresas. O sea, hice un sinsentido en realidad, porque esa fue la primera y luego me puse arquitectura, pero para entrar a ADE necesitabas un 5 y para arquitectura un 7, entonces era como, a ver, te lo van a dar, ¿no? Pero bueno, también es verdad que yo vengo de una familia, mis padres los dos son arquitectos técnicos, entonces en casa también he visto mucho toda la parte de arquitectura y el sector construcción, que tú también conoces mucho. Y, y nada, entonces ahí empecé con Administración y Dirección de Empresas, estuve estudiando. Y a la vez, ¿no? Yo tenía un vecino bueno, en donde nosotros vivíamos, que él era broker financiero, ¿vale? Y tenía una agencia de inversiones y para mí siempre había sido como un referente de, ostras, yo quiero trabajar con él y aprender de él porque es una persona que sabe mucho. Pues bueno, el universo me lo dio
Y cuando, bueno, yo me fui a vivir un año a Canadá y al volver, que volví en plena crisis, porque volví en 2011, yo recuerdo que mi madre me decía, Mar, si tienes trabajo ahí no vuelvas, que yo te quiero, ¿eh? Pero si estás allí, las cosas aquí están muy mal. Y no, y además, bueno, ellos viniendo del mundo de la construcción, pues aún lo sufrieron mucho más, ¿no? Entonces yo volví de Canadá y ahí, bueno, pues me senté con esta persona y él mismo fue quien me propuso, en vez de yo decirle, ostras, me gustaría trabajar contigo, él me dijo, Marc, ¿quieres trabajar conmigo? Además, yo volví como un 20 y pico de noviembre y me dijo, ¿haces algo para el puente de diciembre? Y yo, no, acabo de aterrizar, o sea, no tengo planes. Me dice, vale, pues si quieres el lunes empiezas a trabajar. Y era como un lunes, creo que era 5, sí, el 6 era martes, sí, 6 y 8 que eran festivos, ¿no? Y ahí empecé a trabajar y nada, es que durante 7 años estuve pues metida en el mundo de inversiones, toda la parte de, sí, de gestión de carteras, inversiones y me formé también en ese área y me certifiqué como asesora financiera hasta que llegó un punto que tuve una crisis como existencial de ¿qué hago aquí? Odio mi vida, no quiero esto y, y fue heavy porque en aquel momento dije, odio las finanzas, yo no quiero más esto, ¿no? Entonces... Sí que llevaba un tiempo que había estudiado, había hecho un máster en coaching, había estudiado PNL, ¿no? Yo creo que eso es todo lo que removió en mí y que generó, ¿no? Un poco esa crisis personal, por así decirlo. Entonces yo dejé la carrera y estuve pues casi 3 años sin trabajar. ¿No? O sea, perdona, dejé la carrera, no, Sí, el sí, trabajo, bueno, la carrera profesional, ¿no? trabajo, sí, la carrera Eh, profesional. entonces, estuve, bueno, o sea, me fui al paro, estuve cobrando el paro y estuve más o menos al final casi como unos 3 años sin trabajar por decisión propia. Sí que salieron algunas cositas, pero eran como cosas muy puntuales porque yo tampoco no quería trabajar, ¿no? Y sí, y entonces ahí, bueno, hice un voluntariado, viajé, ¿no? Un poco así. Y al final, pues bueno, las matemáticas, pues eso siempre me han gustado y me siguen gustando, ¿no? Entonces, sí que empecé la carrera de psicología, empecé a estudiar psicología, se fue como un cambio, sí, un cambio heavy, pero en el confinamiento ya Mm. fue cuando me abrí una cuenta de Instagram para concienciar a la... O sea, yo flipé en el confinamiento de que hubiese gente que no tuviese casi ni para comer porque no estaban con todos los ERTES, gente que se había ido al paro, tal. Además, el dinero del ERTE llegó tarde, ¿no? O sea, no sabían cómo gestionarlo todo eso. Y había gente que no tenía, digo, ¿cómo puede ser que no tengas nada de, o sea, que vivas tan al día? Que algo así, que es verdad que es totalmente inesperado, ¿no? O sea, nadie nos esperábamos No, no. un confinamiento como aquel, ¿no? Pero dices, tío, es que no tienes nada. ¿Cómo puede ser, no? Y entonces a raíz de ahí abrí mi perfil de Instagram y empecé a publicar de nuevo, ¿no? Y hablar un poco de finanzas y de la importancia de llevar un buen control de nuestras finanzas, ¿no? Y de que, ostras, ante situaciones así, pues tuviésemos todos un colchón y un ahorro, ¿no? Que nos permitiese, pues, bueno, al menos los mínimos, ¿no? Pero cubrir esos mínimos. Y a raíz de ahí fue como me adentré en el mundo digital, ¿no? Y a escuchar podcasts, me apunté a 20 masterclass gratuitas de aprende un embudo de ventas, o sea, toda. En aquel entonces, claro, yo no conocía ese típico embudo de ventas, Sí, pero sí. era como, esto gratis, yo me apunto, que voy a aprender, esto gratis. Y yo a todas las masterclass me apuntaba, iba, aprendía. Y a raíz de los podcasts fue cuando me di cuenta que había como mucha necesidad entre las emprendedoras, ¿no? Y ahora también me he dado cuenta, pues en los negocios, de esa necesidad de aprender de finanzas, porque no tenían conocimiento. Y fui capaz de volver a enamorarme, ¿no? De las finanzas, de los números, pero desde otro lugar. O sea, nada tiene que ver el trabajo que hago ahora con el que hacía en aquel entonces, ¿no? Y sobre todo porque creo que ahí había como un choque de valores, de cuáles son mis valores personales con los que eran en parte un poco ese mundillo y también el trabajo que yo tenía, ¿no? Entonces logré, ¿no? Encajar las piezas y encontrarlo a mi manera. Y desde entonces, pues hasta hoy, ¿no? Y de momento, pues así seguimos y disfrutándolo. Sí, sí. No, pues muy bien, pero es Sí, chulo porque sí. has dicho varias cosas que, claro, yo no sabía, pero que me llama la atención porque pues llevo unas cuantas entrevistas y todo el mundo pasa algún momento en su vida que tiene un cambio por el motivo que sea, que dice, hostia, esto no quiero hacerlo. Y a partir de Ujú, ahí nacen otras cosas, ¿no? Pues hay alguien que es más rápido y quien es menos rápido. Claro, tú estuviste 3 años pues, haciendo cosas varias.
pensando que había una parte de ahí tuya que no odiabas, pero luego te diste cuenta que lo que te gusta y hay que darle Sí. forma, ¿no? Al final a veces es encontrar cómo esas cosas que nos gustan le podemos dar sentido a nuestra vida. Y bueno, yo creo que al final lo bonito es desde donde aportamos ese valor, que no quiere decir que Totalmente. porque aportemos valor a la gente luego no tenga por qué pagarnos, ¿no? Que luego tenemos aquí diferentes Sí. cosas, pero desde dónde nace nuestro trabajo y si está dispuesto a un enfoque más, bueno, sin ningún objetivo que nosotros nos llene o tiene otro trasfondo, pues la forma de trabajar es totalmente diferente, ¿no? Ujú. Y Sí. eso creo que es chulo, ¿no? Pero claro, tú que trabajas Ujú. con así con emprendedoras y que además les ayudas pues, a ordenar un poco sus finanzas, me gustaría que me contaras un poco cómo ves la visión de con las mujeres que te vas encontrando, cómo definir, o sea, no hace falta que me digas que es un caos financiero, no sé qué, porque eso nos lo podemos imaginar y eso podemos hablar luego otro rato, pero me interesa más cómo están ellas a nivel personal cuando buscan a alguien como tú para que les ponga un poco en orden. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, Ujú. creo que al final las mujeres, yo lo cuento bastante, también depende un poco la edad y el momento vital en la que estamos, pero que en general estamos como muy cansadas, a veces perdidas, porque hemos adoptado modelos, hemos querido hacer muchas cosas y luego todo esto pues nos agota si no tenemos herramientas suficientes, ¿no? Entonces a mí me interesa esa Ujú. parte de tú que tratas con varias emprendedoras, ¿cómo te encuentras a la mujer media que llega a Mar Olmedo para que le eches una mano? Ujú. Yo, mira, yo creo en mi caso, cuando suelen llegar a mí, ya es una persona como trabajada, ¿vale? Es alguien que creo que lleva ya pues un trabajo personal realizado, ¿no? Y ha tomado mucha conciencia, ¿no? De las cosas y empieza también a decidir mover y accionar, ¿no? Entonces, sí que en el momento en que llegan a mí ya es eso, es como, ostras, me he dado cuenta pues que pues a lo mejor no estaba mirando las finanzas, ¿no? De cara, ¿no? Y era como algo que iba sucediendo ahí. Entonces, como que toman conciencia de todo eso y es en ese punto en el que dicen, ostras, Mar, pues sí, ¿no? Quiero empezar a trabajar y quiero empezar a llevar pues mayor control de mis finanzas, ¿no? Y sobre todo a nivel de negocios ya están en un punto de crecimiento, ¿no? Una de las cosas que también al final yo ahora mismo llevo ya pues sí 6 años con el emprendimiento. Entonces, a lo largo de este tiempo también me he ido fijando, o sea, yo me enfoqué mucho al inicio en emprendedoras más que empezaban, porque digo, "Jo, es que las finanzas se necesitan ya desde un principio, ¿no? Entonces, y es algo que sigo pensando y creyendo, ¿no? Y muy, muy firmemente. Sin embargo, la gente no es consciente de eso, ¿vale? Entonces, tuve que hacer yo también como un trabajo de decir, vale, Mar, cambia un poco. Entonces, no vayas a la emprendedora que está empezando, ¿no? Porque ahí tienes que hacer como mucha parte educacional y de que tomen conciencia, hasta que lleguen, ¿no? A ti. Y decidí pues enfocarme ya en una emprendedora pues que ya está en un punto más avanzado, es eso, ha tomado más conciencia, sabe ya cómo va su negocio y tal, y ahí ya en ese nivel es cuando realmente empiezan es eso, pues a venir a mí y que gestionemos juntas las finanzas, ¿no? Pero en mi caso es verdad que creo que ya es cuando ya están en ese aspecto bastante trabajadas, ¿no? Bueno, trabajadas personalmente, ¿eh? Luego en la parte financiera, ¿no? Y es la que nos adentramos, tanto financiera puramente de números como a nivel creencias y demás, ¿no? Pero sí que tienen una parte como personal y del negocio ya trabajada. Bueno, Mm. claro, porque al final tú dices, no, es que enfocarme a la que empieza, es que la que empieza quizás no se ve ni capaz de invertir un dinero para tener esa Claro. parte allí porque cuando todos empezamos, bueno, Mm. puede ser que alguien empiece y todo le vaya súper bien desde el principio, pero normalmente Sí. cuando empiezas, pues el camino, pues a veces puede, y si no tienes mucha conciencia de esto, y para tener conciencia de esto es porque ya lo has hecho antes, y entonces quizás tampoco te hace tanta falta, es difícil ponerle foco ahí, porque al final es cierto que la educación financiera o la importancia de la educación financiera no se transmite en ningún sitio. Quizás ahora, o quizás ahora tampoco, pero nosotros estamos en un sitio que se ve más. Pero Ujú. sí que es cierto que, o sea, no voy a decir en el colegio, pero es que en el colegio ni en casa ni en nada. Habrá quien habrá tenido unos No. padres un poco más organizados a lo mejor, o habrá quien no, y al final estamos dependiendo de qué es lo que hemos oído por ahí para darle la Ujú. importancia que tiene que tener el ordenar o no nuestras finanzas. Sí. Y bueno, y luego la parte de relación con el dinero, que eso también es un gran temazo. Pero bueno, primero las Claro. finanzas, Sí, ¿no? no, y al final es lo que tú dices cuando también lo dejamos como, ¿no? Porque la sociedad así de momentos como nos lo está Mm, dando, ¿no? Es como ponemos en, en como la responsabilidad, podríamos decir, en casa, en los padres, en educar a sus hijos sobre finanzas, ¿no? Porque realmente como no la recibimos esa educación en el colegio, claro. tiene que venir, si viene de algún lugar,
viene del entorno cercano y tu entorno cercano al final son tus padres, ¿no? Entonces, ahí también es verdad que se transmite mucho todas esas creencias y, ¿no? Entonces, la, la educación que recibes al respecto viene como muy sesgada por todas sus propias experiencias, ¿no? Y no es una educación más objetiva, por así decirlo, ¿no? Que es la que podríamos recibir desde una escuela, ¿no? No, no, Mm. claro, eso es un melonazo, porque Bueno, realmente quiero sí, decir, si lo, no, pero si lo pensamos un momento, yo lo había pensado así, pero claro, estamos pretendiendo que la educación financiera venga desde casa cuando sabemos que las creencias es todo aquello que pensamos porque nuestro entorno nos lo hace pensar, ¿eh? O sea que yo siempre pienso que las creencias tienen muy mala fama, pero las creencias son las que nos hacen ser las personas que somos y las que nos ha permitido adaptarnos a la familia para total. sentirnos queridos y punto pelota, ya está. O sea, eso es así, Ujú. eso es psicología y hay que soltar esa parte crítica y luego ya haces lo que veas con las creencias que tienes, ¿no? Lo que yo digo, Claro. cuando no eres consciente, tienes las creencias que te han metido en la cabeza, ahora es tu decisión el empezar a creer lo que tú quieras creer y no lo que has ido creyendo a lo largo de tus años. Ujú. Pero claro, yo tampoco lo había visto así en el nivel financiero, pero es cierto. O sea, al final decimos, no, es que, claro, la educación financiera viene de casa, depende de qué te toca. Claro, pues depende de lo que te toca. Ya no es que aprendas o no, es que te viene todo el chorro ahí, que Claro, totalmente sesgado de la experiencia de cada uno de nuestros padres. Pero bueno, no sé si claro. conseguiremos que en algún momento la educación financiera esté en la educación general, porque creo que no hay Poco a poco mucho sí, interés. ¿eh? O Sí, pero sea, yo poco a creo. poco sí. O sea, yo al menos aquí en Cataluña ahí está el Institut d'Estudis Financers, ¿no? Que Mm, ellos llevan a cabo un plan en los institutos, ¿vale? Y yo he colaborado con ellos, ¿no? Entonces o sea, tiene toda una serie de profesionales pues financieros voluntarios, ¿no? Que vamos a dar formaciones a las escuelas. Entonces dices, bueno, luego se está moviendo, ¿vale? O sea, sí, pero claro, eso por ejemplo es a nivel solo de la comunidad, ¿vale? No sí. sé en las otras comunidades que se está moviendo y demás. Claro, al final tiene que ser algo que viniese desde el Estado y no tanto, ¿no? Incluso Bueno. como en este caso, que viene desde, al final, desde una entidad privada, que es la que decide, ¿no? Mover todo eso y poder hacer llegar esa educación, ¿no? Claro, no, al Mm. final es pensar si igual que tenemos matemáticas o hay una asignatura como religión que genera la polémica que genera, que yo no quiero entrar en eso, pero es la realidad, porque no hay una asignatura que se llama pues educación financiera. Pero bueno, ahí se abrirían Mm. tantos Pero melones bueno, más. uf, sí, La sí, forma de sí. ver esto y que le explicas a la gente es que al final eh, ahí podemos entrar en muchos debates de que el controlar tus finanzas es darte poder y no sé si el Claro. poder quiere que tú tengas ese poder, pero bueno, eso Claro. O podemos sea, al abrir un final, gran ¿no? melón. Cuanta más información nosotros tengamos, más podemos rebatir, ¿no? Entonces, eso es al final lo que no quieren ellos, que les podamos Mm, rebatir y tener argumentos para ir contra ellos, ¿no? mm. Entonces, pues, sí, Y sí, claro, hay más posibilidad de pensamiento crítico al final. Tener este tipo de claro. herramientas que cada vez perdemos más es lo que nos da más opción a tener un Ujú, pensamiento crítico y no repetir las cosas porque las oímos de lo quien creemos que tiene la razón. Pero en ujú. fin, porque Pues bueno. tan malo es, no, porque yo ahora lo pienso yo, y además te lo digo ahora porque ayer estuve haciendo justo el coste por hora de trabajadores míos en la empresa, porque Mm, yo tengo una habilidad de tantos años, pues al final cuando tienes 3 años, que yo digo, esto cuesta esto y me suelo equivocar de poco. Pero claro, eso está bien cuando eres el jefe, tener esa parte de instinto, pero luego hay que mirar que el instinto no falle, ¿no? Y, y cuando miramos realmente lo que nos cuestan las cosas para el dinero que llega al bolsillo de la gente, digo, hostia, es que esto realmente tendría que saberlo. Y no porque me queje de pagar más o menos impuestos, pero es porque realmente, aunque cada vez claro. haya una corriente que más lo explica, pero yo creo que no muy pedagógicamente, sino que es en plan sensacionalista, porque llama mucho la atención decir, a ti te pagan 1.500 y al empresario le cuesta 3.000, pero Ya, no, realmente no es pedagógico. Pero sí que creo que si esa parte la fuéramos conociendo entre todos, quien digo esto, hablo de otro tipo de costes, pero es que ese ayer me sí, sorprendió sí. bastante, porque cuando hablas de cifras grandes, claro, yo, para los trabajadores de obra, solo de obra, no los que estamos en la oficina, ellos se llevaron al bolsillo entre todos 370.000 euros a lo largo del año, y a mí, para que ellos fueran a trabajar, entre costes salariales, furgonetas y todas estas cosas, me costaba 810.000 euros. O sea, estamos hablando que Es que 370.000 euros van a su bolsillo y a mí me cuesta 810.000 euros. Y cuando oyes esas cifras, hostia. Ujú. Dices, claro, pero es que eso tendría que ser consciente el que llama a un albañil a su casa para que venga a hacerle una obra,
o claro. porque es lo Y el que me propio cuesta, trabajador, ¿eh? ¿eh? Quiero decir, eso es lo que me cuesta, que algo tengo que Ya. ponerle encima para pagar la oficina, los sueldos de los que estamos en la oficina, mi coche que me lleva a las obras, todo esto. Y Mm, digo, hostia puta, digo, es que si realmente cuando hablas de un tío es impactante, pero cuando hablas ya de un grupo de personas es claro. mucho más Sí. impactante. Y dices, Mm, ostras, estoy teniendo un coste de 25 euros la hora y la media de lo que se están llevando es 11. No llega, ya. 10,90 y algo. Ujú, Y sí. dices, joder, joder, Es que sí, ¿sabes? o sea, yo creo que al final a toda la sociedad nos falta esa conciencia, ¿no? O sea, es verdad que cuando ya te tocan directamente los bolsillos, cuando tomas esa Mm, conciencia, y sobre todo si te afecta, es eso, ¿eh? En el lado del pagador. Porque al final un mm, trabajador es como, jo, ya, es que claro. a mí, mira, no, estos no. Ya, ¿sabes lo que le estás costando a la empresa? Es que también partamos, porque creo que hay muchos trabajadores que no saben lo que le cuestan a la empresa y solo Mm, ven lo que hay, su bruto y lo que a ellos le llegan. Y es que, no, no, es que a la empresa no le estás costando el bruto, le estás costando más. mucho Entonces, más, sí, partiendo de mucho ahí, ¿no? más. Que tampoco, como que a veces ni tan siquiera los propios trabajadores No, son pero, conscientes de pero ya ello, no solo ¿no? el otro día hablábamos, el día de la comida de Navidad, del aguinaldo típico que les das, ¿no? La Ah, panera en sí, Cataluña, como le quieras llamar. Y yo digo, pues mira, para que os hagáis una idea, yo si os regalo un aguinaldo a cada uno de 100 euros, 100 euros. Digo, eso tiene que ser un pago en especie en la nómina. Es un pago en especie en la nómina, 100 euros. Pero yo pago en lugar de 100, 120. Bueno, pongo 120 para hacer fácil el IVA, porque hay unas partes que llegan sí. al 4, el 7, el 21, pero es igual, no quiero entrar en eso, pues no es bueno. 120, con lo cual, de esos 100 que me ha costado ya 20 de impuestos. Pero claro, si eso lo pongo en la nómina, como pago en especie, también le cotiza, con lo cual un Uf, 38%, que en la construcción la seguridad social no es un 30, no, pagamos un 38%, porque depende del sector, pues pagamos más. Un ujú, 38%, que súmale 40 euros para hacerlo fácil, ya llevo 60. Pero claro, pero es que esto, él también pagará su 6% de seguridad social y su y IRPF, su su... puta madre, un 20% más, que son 80 Sí, euros más ya, entre el ya. 15% medio más 6. Entonces tú cuentas y dices, es que estamos pagando de un aguinaldo que para que se lleven un jamón y una botella de whisky a su casa, como aquel que dice, bueno, un jamón, una paletilla, tampoco hay que engañar a nadie, y una botella de whisky a su casa, que vale 100, a mí me está costando 180 euros. Ya. Es Es que es, una sí, barbaridad. es muy heavy, es muy heavy. Pero esa es la realidad y me decía, joder, hasta ellos se enfadaban, ¿eh? Porque yo no lo había pensado nunca, pero me puse a pensarlo y dije, madre mía, bueno, y no quiero aburrir a la gente con números, que yo también cojo números y Ya sé que tú eres de las mías. Sí, a mí me gustan los números, cada vez me gusta menos hacerlos, me gusta, pero ahora, por ejemplo, en la empresa, pues cosas que yo antes miraba cuando miraba el balance, las obras, no sé qué, y yo cogía el Excel, me cogía, sacaba de pérdidas y ganancias y me lo miraba, ahora ya que lo haga otro, yo lo miro, ya no tengo ganas de hacer esa parte, así que cada vez Pero me doy está bien. más cuenta, sí. Bueno, Mar, ahora te voy a Mm, preguntar estas preguntas, así relajamos un poco tantos números que la gente habrá dicho, vale, oye, esta mujer aquí va muy rápido haciendo números y yo no voy tanto. Vale, las preguntas que le hago a todas las mujeres que entrevisto, que son así, 7 preguntas muy sencillas, ¿vale? Es vale. del 1 al 10, ¿cuán cerca te sientes de la vida que deseas, Mar? Yo creo que un 7. Y del 1 al 10, Sí. ¿cuánto te permites disfrutar sin culpa? Uh, un 4, un 3, un 4. Pues no sé, tú Hoy, sabrás. justo hoy ya he trabajado, hoy tuve sesión con mi psicóloga y trabajamos toda la parte de la culpa. O sea que estoy bastante bajita y ahí suspendo. Venga, del 1 al 10, ¿cuánto confías en la vida cuando no entiendes el por qué? Un 8. Mar o montaña. Mar, ¿Planificar o fluir? planificar. Es que, pero espera, porque creo que planificar a la vez, bueno, para mí es como visualizar y manifestar. Entonces, sí, siempre Sí, planificar. que yo creo que no hay que decir, cuando yo pregunto esto de planificar o fluir, es difícil, ¿eh? Hay gente que fluye mucho y gente que planifica mucho. Yo cada vez planifico menos, te diría que planifico menos el cómo y hasta el qué al final, pero sí el desde dónde. ¿Sabes lo que te quiero decir? Estoy Vale. virando un poco.
incluso un vision board. Nosotros, bueno, luego te lo cuento si no. O sea, con las chicas del círculo, con la membresía que tengo, este mes de Ujú, enero estamos haciendo un vision board, pero un poco diferente, ¿no? Desde una rueda de la vida un poco diferente. Bueno, un poco diferente. Porque al final creo que hay gente que. Bueno, un vision board, ¿no? Que es lo que quiero. Y va ujú. siempre al resultado. Sí. Pero hostia, es que depende cómo vayas a ese resultado, te dejas tanto por el camino que es como una Claro, ya. mierda. Entonces, hemos hecho como un vision board que es brújula, ¿no? O sea, Vale. ¿cómo quiero llegar a lo que quiera llegar? Que luego no implica que luego no puedas decidir a lo que quieras llegar, ¿eh? Pero sí que para mí es importante marcar, no el cómo exactamente del paso 1, 2, 3, 4, sino qué Sí. va a marcar hacia dónde quiero llegar. Ujú, Y eso también en líneas generales, pero también a veces en líneas, en momentos puntuales, porque yo también les digo muchas veces, no, pues si puede ser que un año por lo que sea tengamos que trabajar más de lo que queremos, porque va en pos de un objetivo mayor y sé que este año me voy a joder por el motivo que sea, pero ujú. sabiendo por qué estoy dispuesta a hacer Ya, esto. totalmente. Y por eso digo que lo de planificar o fluir, pues hay gente que es mucho más de fluir y vive bien en la, Ujú. bueno, en esa incomodidad. Hay gente que es de planificar y está absolutamente bien porque se sienten más cómodos. Yo creo que al final el planificar o el fluir es más desde el de dónde, porque si no fluyes porque no te atreves a planificar porque tienes miedo, también es un problema fluir. Claro, claro. Pues que claro, es que es todo un temazo. Yo ahora también estaba pensando, vale, planificar y fluir, ¿en qué áreas? ¿No? Bueno, Porque al claro. final, o sea, Claro, no esa tiene es nada que otra, ver. ¿no? Entonces, si tú Sí, a mí me sí, dices planificar, tío, yo soy de la que te digo, me he comprado un vuelo para mañana, me piro. ya, Y no planifico en ese aspecto, ¿sabes? claro, O a eso es mí fluir. o sea, a mí me están pidiendo ahora unas formaciones para octubre y le digo, mira, en presencial. Y le digo, mira, yo lo siento, pero es que yo no sé si en octubre voy a estar en Barcelona o no. Ya, No te puedo asegurar el que yo esté. Yo si quieres las montamos, si estoy bien, si no también, pero no puedo, o sea, a día de hoy no me puedo atar, por ejemplo, en ese aspecto y planificar que en octubre voy a estar aquí. No, lo siento. Pero sí que hay una planificación claro. un poco, entonces, claro, es como, guau, es que hay tantas áreas, ¿no? Entonces, pero bueno, No, claro, si me sí, yo dices, también soy más de creo. planificar. Mm. Claro, yo por ejemplo también creo que en una empresa no planificar un poco un año y unos objetivos económicos es imposible. No Si saber no, hacia pero dónde es ir. que eso es la base para luego poder poner precio a lo que vendes. Quiere decir, si no, luego te saldrá como te salga, pero si no tienes una parte de planificación más o menos pensada, eso sí que Ujú, puede ser un desastre absoluto. Que es ahí cuando dices, no, es que yo fluyo, bueno, ¿y por qué fluyes? Pues no te atreves a mirarlo, pues entonces igual quizás hay que planificar un poco más a lo de que ujú. dices, oye, me voy de viaje la semana que viene y ya veré lo que sea, ¿no? Eso, bueno, eso. Pero eso hay que ser capaz de tener una vida que te lo permita fluir de esta forma. Claro, sí, sí, totalmente. Bueno, ¿qué palabra define tu momento de vida actual, Mar? ¿O qué crees que la define? Tampoco, tampoco es muy Sí, trascendente, sí. ¿eh? Presencia. Presencia. Mm. Muy bien. En todos los aspectos, sí, presencia. Y luego, un hábito que tengas que crees que pueda, que te cambia. O sea, no, no es un hábito que tengas que hacer todos los días, ¿eh? Pero algo que puedas o hacer todos los días o no, o que hagas en algún momento que tú creas que, pues que te pueda cambiar el ánimo en algún momento, por lo que sea, por lo Vale. que la necesites o por lo que sea. Mira, yo desde hace 2 meses, todas las mañanas lo primero que hago es escribir. Yo, que soy de números y que siempre he dicho que no soy de letra, y, jo, me va súper bien. Entonces, y es un hábito que he sido capaz de no fallar ningún día. O sea, hay días que me siento y me apetece más escribir, hay días que no, ¿no? Pero me siento y escribo. Y para mí eso o sea, llevo poco, ¿vale? Porque al final 2 meses tampoco, pero bueno, es un tiempo ya, Bueno. pero como que ya empiezo a notar cambios en mí, ¿no? Entonces, buah, me está gustando mucho ese hábito, sí. Pues muy bien, pero bueno, que seas de que te gusten los números y te guste escribir no es incompatible, ¿eh? Yo soy fan Ya. absoluta de las matemáticas, o sea, pero fan absoluta. Yo creo que si tuviera, que dijera, voy a estudiar algo curricular que esté, haría matemáticas, o sea, haría matemáticas y me encanta escribir, o sea, no hay cosa que me guste más en el mundo que escribir. O sea, no, Ujú, no. Y fíjate que esto que estamos hablando, el otro día lo oía, no sé, en un reel o en algún tío que decía, vamos a volver al Renacimiento. Dice, antes ahora nos extraña que alguien como Da Vinci hiciera todo lo que hizo en tantas áreas diferentes de su vida. Dice, y eso es a lo que vamos, porque en un momento en que va a volver a cambiar el mundo, en el que muchas cosas las hará directamente la inteligencia artificial, las máquinas, como quieras llamar, da igual, ujú. vamos a necesitar ser como seres más redondos, que sepamos hacer de todo, que al final es lo natural del ser humano.
Digo, claro, es que es verdad, es que ahora parece que el que es de ciencias es el de ciencias, el que es de letras es el de letras, el que es Ah, de finanzas es el de finanzas, pero no claro, tenemos como que te por qué. encasillas, pero no. Claro, pero eso viene ¿de dónde viene? Del momento de la revolución industrial en el que Eh, nos volvimos productivos, en el que cuando realmente probablemente el ser humano no sea así y que a lo mejor ujú. volvemos otra vez a esa parte. Así que viva el que le gustan las matemáticas y escribir, porque a mí me encantan las dos cosas, ¿no? Guay, guay. Sí, sí. No, pero es que es verdad. Es Yo verdad, es verdad. estas cosas a veces, yo antes igual las pasaba más por alto, pero últimamente sí que me llaman la atención, ¿no? Porque no nos damos cuenta y tenemos esas creencias arraigadas. Ahí, que aquí no hay más otra creencia que el que es de números y el que es de letras de letras. Y dices, joder, es que Sí. quizás hay alguien que como se cree que es de números no se permite escribir todos los días porque no sabe, porque no voy a saber. Ujú. A mí cuando Sí, alguien me sí. dice, es que no sé qué Bueno, escribir, digo, pues tú coge un boli, un papel y escribe, no sé qué escribir, empieza así. Y ya. deja de Y pensar. escribes y escribes. O sea, yo es lo que digo, Claro. ¿eh? Hoy también lo hablaba y decir, es que hay días que no, bueno, ahora tengo como que hacer un ejercicio también de escritura y decía, es que no sé cómo empezarlo, pero luego le decía a la persona, digo, no, es que sé que en el momento que me ponga delante el papel y ponga, joder, tío, tengo que escribir esto y no sé por dónde empezar, Ya, ya está, ya es así, tiras. ¿Sabes? Y es que es es así. así. Entonces yo hay días que me siento delante y digo, ¿de qué voy a escribir yo hoy? Y de repente, ay, es que no sé qué escribir y patapam, te he escrito 3 páginas, tío. Y es como, pues para no querer escribir hoy, ¿sabes? No, pero yo eso también lo pienso, que hay veces que creemos que hay cosas que no se nos dan o que no es para nosotras o lo que sea, y solo hay que probar y hacerlo. O sea, prueba y Ujú. hazlo, y entonces ya verás si es para ti o Sí. no es para ti. Es como el dibujar, el bailar. Hice una entrevista a Carmen Monag, que es una chica de aquí de Huesca, que bueno, le tengo muchísimo cariño y que hace breakwork, nos hizo un taller de breakwork en Mm, un retiro que hicimos súper chulo. Y hablábamos del tema este, ¿no? De a veces soltar el cuerpo, incluso bailar. Digo, es que estando solas nos da vergüenza bailar. Estando solas. total, total. Sí. ¿Sabes? Si lo piensas un momento y dices, ¿por qué? Es que estamos esperando hacerlo perfecto, hacerlo bien. Si esto no se hace ni bien ni mal, y si estás sola, ¿qué Sí. más te da? Es que ya no tienes ni el. Me da vergüenza que me vean otros, es que estás solo. No. Pues esto de escribir a veces pasa menos, es que no voy a saber el asfalto. Y dices, ¿qué más da? Tú escribe y ya está, y que salga como tenga que salir. Y a Ya. veces te sorprendes de dices, hostia, esto tiene sentido. Ujú. Sí, sí. Buah, pero lo del bailar también es un temazo. Yo digo siempre que yo sé, o sea, a mí me encanta bailar, pero cuando es o sea, de hay que hacer estos pasos de 1, 2, 3 y Ah, sigues, ¿no? vale. Ahí yo, pero vamos. Pero es verdad que cuando tengo que soltar el cuerpo y dejar que es, oh, no puedo. Bueno, es un reto que tengo ahí Sí, también pero claro, interesante, ¿eh? fíjate porque Pero nos bloqueamos a saco una cosa que debería ser natural, como es el movimiento de una persona escuchando música y nos quedamos ahí sí, como bloqueados con vergüenza, por vergüenza, porque es por vergüenza de lo estaré haciendo total. bien o no sé hacerlo. Y dices, pues si es que esto no hay que saber hacerlo, se hace y como salga y está bien y no te está viendo nadie. Y dices, no, no, pues que no soy capaz. Y dices, es increíble, ¿no? Sí, Es increíble. así es. Ujú, Pero bueno, mira, hay dos cosas que ya a partir de lo que me has contestado, está bien. Lo cerca de la vida que deseas, has dicho que estás bastante ujú, cerca, ¿no? sí. ¿Cómo crees que tú has identificado? Decir, no, estoy bastante. O sea, ¿qué parámetros tienes ahí para decir, no, pues estoy cerca de la vida que deseo? Bueno, primero porque tengo también como bastante claro dónde me gustaría llegar, ¿no? Entonces, Bueno, ¿no? O sea, puedes a partir de ahí como el medir dónde estás. Y otra de las cosas que a mí también me sirve es a mí una vez me hicieron una pregunta y me impactó bastante y es, ¿por quién cambiarías tu vida, pero en su totalidad? No es, ay, mira, me encanta Raquel porque, ostras, yo sé que por las mañanas también lee tal y vive pues en Huesca. No, ¿te cambiarías por Raquel con su todo? Entonces, cuando empiezas a mirar la gente en su todo, dices, ah, bueno, escúchame, que ni tan mal, ¿eh? Al menos, ¿sabes? O sea, que hay gente que puede encontrar y decir, no, no, pues mira, yo la vida de esta persona pues sí que me gustaría. Yo es verdad que tengo algunas, podríamos decir, más como referentes claro, porque al final tampoco conocemos la vida al 100% de la persona, pero no, dices, bueno, desde creo que luego. todo lo que conozco me gusta o casi todo, ¿no? Entonces lo puedo tener un poco también como referente, pero es verdad que si tú te preguntas de, ¿cambiarías tu vida por el todo de otra? Entonces yo muchas veces digo, pues no estoy tan mal, pues a mí mi vida me gusta.
No, pues hostia, esto es muy bueno, ¿No? Marc? O sea, porque claro, normalmente nos comparamos y hacemos que una parte de nuestra vida parece una Claro, mierda porque vemos esa parte de esa vida de esa persona, pero no vemos el conjunto. claro. Entonces, si tú piensas realmente, ¿se me cambiaría en su conjunto? Ah, pues quizá no, ¿sabes? Es que para mí Y aquella esa- pregunta, o sea, me pareció como súper potente eso, decir, mm, ostras, sí, ¿no? sí, sí, Sí. total, total, estoy de acuerdo. Y otra cosa también que has dicho y es guay porque no todo el mundo es que claro, es que tienes claro hacia la vida que te gustaría tener, que luego lo puedes cambiar, que eso no tiene Ujú, que ser inamovible. Porque creo que muchas personas, y eso es una cosa en la que yo insisto mucho también, no saben lo que quieren. Y muchas veces el no saber lo que quieren te lleva a adoptar sueños de otras personas que lo que hacen es mantenerte permanentemente frustrado en tu vida normal. sí. Eh, También ahí te voy a decir, que sé dónde, o sea, creo que lo tengo como bastante claro, pero a la vez también me lo cuestiono mucho. O sea, yo últimamente es que llevo como 2 años en lo que no sé, estoy como más filosófica y me cuestiono también como mucho las cosas, desde qué lugar lo hago, soy yo esto lo que lo está decidiendo o está más dado por la imagen que quiero dar o por lo que esperan mis padres de mí. O sea, es verdad que últimamente yo todas esas, y creo que por eso la escritura de las mañanas también me viene muy bien, Te porque ordeno. a veces indago en esas Mm. reflexiones y claro, ¿no? Y bueno, creo que sí que tengo claro, no sé si 100% es la vida que yo Bueno, como, pero que ¿no? tampoco ha de ser. Pero A bueno, ver, pero hay otro problema, hay la exigencia de no, no sé si es bueno, el 100% eso, la vida que quiero, eso, yo no sé qué. Evidentemente, ni sabes si es el 100%, ni sabes si el mes que viene te va a cambiar sí, ese. Ya sí, está. Y sí, luego. sí. Que es verdad, que es que a veces hay que dejarse un poco en paz, que es que queremos hacerlo todo tan bien Cambiar. y lo que hablamos y que no sea por contentar a mis padres y que no sea por no sé qué, que al final es decir, para, stop, ya está, da igual, seguro que hay algo Ujú, por ahí que me está empujando a eso. Y fíjate que yo este año, que normalmente a principio de año me gusta ponerme como una especie de mantra, como quieras, o palabras clave ujú. o lo que quieras, y yo este año la pregunta es, ¿estoy eligiendo o estoy repitiendo? ¿No? Ah, Y, que quiere decir que más profundo que eso de si estoy repitiendo porque me viene un patrón, pero hay veces que, oye, que el chico, que da igual, pues si estoy repitiendo, somos humanos haciendo de humanos, o sea, ya está. Hay que dejarse un poco en paz a veces, porque mm, ahí también queremos ir de muy espirituales y muy alineados, y lo único que hacemos es cargarnos de más autoexigencias que no tienen sentido. O sea, no tienen también, sentido. sí, es verdad, es verdad. Pero que nos pasa a todos, ¿eh? Quiero decir que no es, pero ¿qué es eso? Que queremos hacerlo todo como tan bien, tenemos tanta información, o estamos tan que al final es, bueno, déjate un poco en paz, ten un poco Ujú, de coherencia y estoy haciendo las cosas con la coherencia que necesito en este momento. Sí, pues ya está bien. Que yo al final repito también bastante esto, que todo esto que hacemos a veces con el desarrollo personal o con lo que sea, tiene sentido si cuando nos vamos a dormir por las noches, la mayoría de nuestros días decimos, así sí, si por estar buscándonos no sé qué, estamos todo el día en la mierda, pues chico, pues ahora, igual desarróllate sí. menos y sé más feliz, ¿sabes? O Sí. sea, que eso no quita que no tengas que pasar momentos jodidos, ¿eh? Porque por la vida hay que pasar momentos jodidos, Ujú, despertares espirituales, noches oscuras, lo que quieras, eso, pero hay que mirar la mayoría de días de tu vida. Y si la mayoría de tu vida te vas a dormir pensando en que es una mierda, pues al igual tienes que cambiar todo lo que estés haciendo, por mucho que la sociedad diga que puede ujú. ser más o menos bueno, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, sí. No, es Y que luego yo el tema. también, yo me llevo luego cositas ahí para mí, sí, sí, que me hacen pensar y reflexionar, está muy bien. Y luego el tema de la culpa, Mar, que eso también me llamó la atención. Lo de disfrutar sin culpa. Eso es un melonazo. ¿Por qué crees que Pues nos cuesta sí. tanto eh, liberarnos de esa parte, atender nuestros deseos? Yo me di cuenta que la mayoría de las veces no sabemos ni lo que deseamos, sabemos lo que necesitamos, pero lo que Mm, deseamos, ujú, porque el deseo lo unimos a la culpa, porque el disfrute lo unimos a la culpa, que no sé si es porque somos tradición católica cristiana o porque las mujeres somos así o porque así somos mm. más manejables todos. Pero ¿por qué tú crees que ahí la culpa la tenemos tan... Bueno, yo o sea, yo es que, claro, estoy como trabajándomela mucho. Eh, el otro día hasta constelé sobre ello, entonces, claro, o sea, es bastante heavy el tema para mí, ¿no? En mi caso, al final, viene algo más de infancia y como heredado, o sea, como heredado
no heredado, adquirido en aquel entonces. Y es algo, pues eso, que al final pues sigo arrastrando y que me estoy trabajando para poderme liberar, ¿no? O como mínimo minimizar esa culpa, ¿no? Pero es verdad que sí, que cuesta. Y creo que cuando también eres una persona bastante exigente, a la vez, ¿no? Culpa y exigencia creo que a veces también están bastante de la mano, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi caso es eso, viene más, creo que por algo adquirido de pequeña, sí pequeña, adolescente, y que, claro, además con el tiempo cada vez se va como haciendo, Agrandando. ¿no? Se va agrandando hasta que realmente es eso, pues tomas conciencia y ahora dices, vale, ok, está esto, vamos a ver cómo lo podemos sanar y trabajar, ¿no? Pero en mi caso viene por ahí, sí. Bueno, sí, yo te diría que la visión de la bioneuroemoción, porque yo he estudiado bioneuroemoción este último año, bueno, y pienso seguir estudiando, es que al final cuando vemos las cosas es cuando podemos tomar decisiones de qué hacemos con esas cosas. Y eso es tanto con la culpa que podemos sentir, que hasta que no empezamos a identificar que sentimos culpa por un montón de cosas, como hasta por Ujú, hoy, tío, hoy me encuentro mal, me voy a tirar en el sofá, y, y que eso nos genere culpa, ujú. a no he llamado a no sé quién y me siento culpable porque tenía que haberle llamado y estás ahí, Ya. ¿no? O sea que, Sí, y yo en mi caso me he dado cuenta que las redes sociales también no han ayudado nada a eso. O sea, ¿no? Al final esto de te tienes que levantar pronto para poder aprovechar el día. Si no tienes tiempos porque no quieres, ¿no? Porque podrías no mirar Netflix y estar aprendiendo. Y a mí todos esos mensajes es verdad que me han ido como entrando mucho. ya, Entonces ahora tengo que empezar a sacarlos, ¿no? Porque al final es como si yo un fin de semana estoy tirada en el sofá, pues eso, siento culpa. ¿Por qué? Porque, joder, podría estar leyendo un libro de crecimiento personal, me podría estar formando en no sé qué, podría estar haciendo esto que me va a hacer crecer en mi negocio. Entonces, ¿sabes? O sea, encima como que no han ayudado, ¿no? Entonces, también cuando he tomado conciencia de eso, es que al final, o sea, para el paso principal es tomar conciencia. En el momento que tú tomas conciencia es cuando lo ves enfrente y puedes ahí decidir si quieres actuar o no, porque también te puedes dar cuenta y decir, ah, vale, pues está ahí y así sigo, ¿no? Pero si tú no lo ves, no puedes realmente actuar en consecuencia y decidir qué quieres hacer, ¿no? Entonces, para mí, es que la toma de conciencia en cualquier cosa es que en todo en la vida es como el paso ya, principal, ¿no? Yo hay veces que, o sea, yo ha habido también, yo no tengo recuerdos de pequeña, o sea, a mí me cuesta muchísimo recordar cosas de pequeña, ¿no? Entonces yo hablaba con un amigo y una vez me decía, no, porque es que yo sé que me ha pasado esto, y digo, joder, ¿ves? Es que tú ya vas avanzado, porque tú es, bueno, ¿no? Bueno, pero me vengo a referir, o sea, has tomado esa conciencia y a partir de ahí puedes decidir, ¿no? Entonces, para mí es un paso como muy importante, que hay gente que luego es eso, él se queda ahí y también que está, o sea, ¿no? Cap problema, como diríamos aquí, pero para mí es el paso principal, el tomar conciencia para a partir de ahí poder decidir qué quieres hacer, ¿no? total. Siendo, pues eso, siendo consciente de la realidad que hay y No, no, y de claro. lo que tienes encima de la mesa. Mm, Sí, yo eso es también una de las máximas de, al final, reconocer las cosas y verlas es las que te permite tomar decisiones. Pero también digo yo que cuando has visto una vez una cosa, no hacerle caso termina siendo enfermedad. O sea, ah, bueno, podemos, ya el cuerpo. podemos Ujú, no querer atender las cosas que vemos, pero si realmente hemos visto las cosas, no atenderlas. Aparte de la fuga de energía que supone, yo siempre digo eso, enfermedad. O sea, enfermedad porque mientras no ves, ujú. pues yo qué sé, pues no ves, tiras, Claro, ¿no? sí, ¿no? Que Sí. puedes saber Ojos que que te no ha ven, pasado ¿no? algo y no verlo, ¿eh? Es decir, tú puedes ser consciente que todavía has hecho una cosa y no verlo, que es diferente el saberlo que Ujú, el verlo, ¿no? Es como lo que hablamos a veces de encarnar las cosas, que te pueden contar muchas cosas, pero hasta que no te pasan por aquí, por el cuerpo, no sabes lo que es. Que leer mil ujú, libros tampoco sirve de nada si el conocimiento se queda aquí arriba, ¿no? Y esas cosas, bueno, pues yo creo que sí, que son importantes y nos marcan un poco la vida a todas. Bueno, Mar, vamos a ir ujú. terminando porque llevamos Sí, ya vale. 45 minutos. Si es que tú y yo Y podríamos estar aquí mucho rato, bueno, ¿eh? ya, yo con todo el mundo que hablo, ¿eh? O sea, yo con todo el mundo que hablo se me hace corto, pero luego digo, claro, hay alguien escuchándolo y No, a lo mejor ya. le parece esto Sí, ya de, sí. en plan, ya vale. Lo Ay, único que antes de terminar te voy a hacer una pregunta que también le
le hago a todas las mujeres, ¿no? Que es algo, porque a mí me gusta mucho, ¿no? Tener frases, pues ya te he dicho, ¿no? Yo este año tengo una frase, pero que esta me la pongo yo para no sé qué, pero tengo frases que adopto por ahí por el mundo que me son muy útiles, o por ejemplo, yo siempre digo que tengo una frase que cuando trabajamos la abundancia también en el círculo, en el juego de la abundancia, a veces pues la creencia está de dinero, ¿no? Que pues no, sí, sí que tengo dinero, pero que no hemos hablado de esto, ¿no? Que sí, tengo dinero, pero cada vez que gastar me duele, porque te quiero tener más dinero. Y dices, ya, coño, ¿para qué tienes el dinero? Tienes tu fondo Oh, de emergencia, pero cuando hay de tirar de él, no, no puedo tirar de él, coño, ¿para qué lo tienes? ¿No? O sea, ese es otro melonazo que podríamos hablar un día y sí. medio, pero yo en ese momento es una afirmación de repetirte de siempre tengo dinero de sobras para todo lo que deseo y necesito, porque es una realidad en mi vida, es decir, eh, Ujú, hasta ahora, por el motivo que sea, a mí no me ha faltado el dinero y a veces parece que dices, hostia, es que no me... Y dices, va, para, algo te ha pasado y me repito esta frase, ¿no? O luego, pues hay Laura, que es la última chica que entrevisté, que estaba un poco obsesionada también con esto de ahora de ir todo corriendo, me decía, no, no, ahora la frase es no llegas tarde, porque es verdad que ahora siempre vamos tarde a todo, ya tarde a dónde, ¿no? O sea, ya está, que no. Entonces, no sé si hay ujú, alguna frase ahí a ti que tengas anclada, que te recuerde, que sea tuya de alguien, da igual, es lo de menos eso. Es algo que alguien lo mm. escuche y diga, hostia, esto tiene sentido para mí y se la pueda quedar para ella. Bueno, para mí es como si yo estoy bien, las cosas van bien, ¿vale? Sí, sí, porque es, al Sí, final yo me también. conecta conmigo y es lo que me permite que luego, es que al final, o como no, es como quieres ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Pues Total. también es como, eso también lo estoy aplicando mucho, el tema del vaso medio lleno, o ya no tanto si medio lleno, medio vacío, sino lleno de qué, porque un vaso vacío está lleno de aire, por lo tanto, ¿no? Es que desde dónde estás mirando eso, Sí, ¿no? Desde qué sí. lugar. Entonces, bueno, pues sí, un poquito van por ahí. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Mar. Me lo he pasado muy bien. Muchas Me gracias, ha ay, me ha gustado mucho encantado. hablar contigo y espero Qué que quien guay. nos escuche pues lo disfrute igual que lo hemos disfrutado nosotras. Pues sí, será muy guay. Y también que dejen comentarios y que nos digan qué les ha parecido. A mí me encanta también poder compartir desde ahí con la Vale. gente que lo ve y lo escucha. Perfecto, pues ya sabéis, comentarios abajo. Exacto. Muy Gracias. bien. Venga, un besito. Que vaya bien. Chao. Adiós.